Bueno, vamos a hablar ahora de una muestra de arte importante que se inauguró hace unos días en el Centro Recoleta. Es una muestra nada menos que de Rómulo Machió. Y tiene una particularidad. Estoy con Renato Rita, que es el curador de la muestra y además asesor de artes visuales del Centro Recoleta. Yo nunca había visto, por lo menos en Recoleta, que se hicieran una muestra en dos partes. Ya fue la primera parte, se levantó y ahora hay una segunda. ¿Por qué es esto? Bueno, en realidad no son dos partes. Es un bis, como bien dice la gacetilla, ¿no? Es decir, ocurre que dada la envergadura y el potencial de la obra, y por sobre todo la trayectoria de Rómulo, tenerla en el tiempo tradicional no daba abasto para la demanda que hay, tanto desde la crítica como del público, para poder realmente, y como la muestra ha sido una curiosa épica, porque son todos cuadros, salvo 3 o 4 que son del 2009, son todos cuadros nuevos. Sí, son cuadros recientes. Rómulo tiene 83 años, sí, sí. Y preparó la muestra en un periodo no mayor de 1 año y medio, en cuadros de una envergadura de dimensión y calidad que verdaderamente trascendente. Entonces nos pareció darle una cierta dilatación a la misma muestra, porque en el medio ya teníamos programado otro evento, lo que no había manera de correrlo para darle la extensión, entonces hicimos en dos partes. Pero que en realidad es un bis de la primera, no es diferente. Claro, claro, es una continuación, exactamente, digamos. Pero es una cosa insólita, porque nunca no es lo normal, lo común, digamos. Pero también hace juego con su obra, también él es insólito. También él es insólito. Vamos a decir que tiene 83 años, lo dijiste recién, Renato. Por supuesto que nos hubiera gustado tenerlo acá, pero no quiere, no da notas, es una característica de Machió. Yo me acuerdo una vez, se hizo una muestra no hace tanto, hará 2 o 3 años, vos te acordarás, en el Museo de Bellas Artes, sobre la nueva figuración, el grupo que marcó tanto el arte argentino, ¿no es cierto? Con Noé, con Deira, con De la Vega. Y los únicos 2 vivos de ese grupo son Noé y Machió. Yo quería traerlos, vino Noé solo porque Machió no viene y ahora con esta muestra tampoco ha dado notas. En realidad hay que atraparlo circunstancialmente, claro, pero programarlo no en función de eso ya le trae una fobia natural en la cual no cree. Es un gran artista y además leí por ahí que él dijo, yo no tengo nada que decir porque la obra dice, yo qué más voy a agregar, ¿no? Exactamente, él dice, habla la muestra, yo no tengo, si tuviera que decir algo no pintaría. Claro, es genial, porque yo veo ese comentario y digo que el sentido de este programa se anula ahí, porque si todos los artistas dijeran, la obra habla por mí, ¿de qué hablamos en el programa? Y sin embargo, tema no nos falta. Exactamente, lo que pasa es que es una característica de su obra, y en esta última parte, en la cual él trata de aumentar la síntesis en una falsa dicotomía que se dio entre abstracción y figuración. Esa intensidad que él trata de ahogar en el máximo de síntesis también tiene que ver con esto de que ¿para qué voy a hablar si la que habla es la pintura? Es decir, eso es un tono ideológico también y filosófico que él plantea, además de que no le gusta. Entonces, desde ese lugar, ya podríamos decir que el arte contemporáneo como definición ya no tiene el mismo criterio que lo define como tal. Ahora ya hay que hablar de arte actual. Hay arte moderno, arte contemporáneo, arte actual. Y actual. Y él está en esa actualidad, donde la presión que ejerce esa falsa dicotomía entre la figuración y la abstracción. En definitiva, si causamos todo dentro de la ficción, figuración, abstracción es lo mismo, siempre está dentro de la ficción. Y el hecho de que él haya delineado una figura humana en contraposición a un antipaisaje, que es un elemento abstracto, logró que esa fusión entre abstracción y figuración adquiriera el tono de la actualidad. Hoy esto ya es un tema, ser abstracto, ser figurativo. Ya pasó. Cuando realmente un tiburón está dentro de una pecera y vale 140 millones de dólares, no creo que sea muy oportuno señalarlo, ¿no? ¿No es cierto? Así es. ¿Qué nos podés decir de estos cuadros concretamente, de esos cuadros que están en esta muestra? Lo que me parece más importante de estos cuadros es primero que generan una familiaridad
con su época, con su proceso de la neofiguración, y a la vez una actualización de esa propuesta. Cosa bastante compleja, porque en general el pintor consagrado busca aumentar las características de su obra en función de mantenerse reconocible. Pero muy pocos hacen con eso que es su paradigma, la materia prima para elaborar una nueva versión. Ajá. Entonces me parece muy interesante ver cómo caminando, ¿no es cierto?, transitando aquello que fue la consigna de su época y lo que mostró como lo que lo acreditó, le puede meter mano con tanta intensidad y en forma desencarnada. Creo que eso es lo más interesante de ver de esta obra. Y va a generar probablemente, como toda obra de alguna manera crítica, razones a favor y en contra, pero precisamente es curioso porque es muy raro cuando un pintor llega a una situación, podríamos decirle una palabra que probablemente no le gustase, académica, modifique lo ya obtenido para encontrar en lo que encuentra ahora aquello que pretendió en su momento. Claro. Entonces, esa fusión, esa intensidad, esa juventud, realmente es lo más importante, creo, de esta muestra. Si vos ves, sería interesante esto, si vos ves la obra de Noé y la de Macheau, han evolucionado las dos, pero ¿en qué dirección cada una? En realidad, precisamente dadas las características del arte actual, el concepto de direccionar es quizás un tanto muy difícil de señalar. En realidad, la encarnación de significado, que es el concepto de lo que es una obra de arte visual, trata de posicionarse en aquella estructura intelectual, social y crítica que mejor tenga la posibilidad de emocionar, sin desplazarse hacia direcciones con criterios o intenciones. Es decir, yo lo que creo tanto en Yuyo como en Rómulo, lo que logran es certificar este concepto, o sea, seguir buscando la emoción, como decía Rothko, que creo que es la función del arte. En el caso de Noé y de Macheau, desde la época de la nueva figuración, cada uno siguió su camino, nunca más trabajaron juntos. Una vez que encontraron en realidad postularse como neofigurativos, o sea que se liberaron de una intencionalidad, encontraron el camino natural y bueno, volvieron a lo que en realidad vuelven todos, a practicar aquellas. Los grupos son en realidad una forma de corporación circunstancial para establecer los modos en los cuales cada cual va a definir su personalidad. Después cómo va a seguir su camino. Se encuentran en un determinado momento, ¿no es cierto? Son coincidencias intelectuales y emocionales que adquieren una determinada forma, pero después acentúan cada cual los rasgos de su personalidad. Seguro. ¿Cuántas obras hay en esta nueva, en el BIS, en esta nueva etapa? 38. 38 obras. ¿Y en el anterior cuántas? Igual. 38. Sí. Son muchísimas, son muchísimas, y sobre todo obras de este tamaño y de este porte. Realmente es una épica importante. Creo que en ese sentido, todos estos elementos que estamos analizando son los que confluyeron para que se haga este BIS. O sea, tantos aplausos, tenía que volver a salir a escena. Tenía que salir a escena nuevamente. Señores, vayan a verla si pueden, si están en Buenos Aires. Está hasta el 3 de agosto, ¿no es cierto? Hasta el 3 de agosto. Así que hay bastante tiempo para ir a verla. Gracias a Renato, que nos ha explicado un poco de qué se trata, y ahora lo que hay que hacer es ir al Centro Regoleta y verla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Renato. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.